Bueno, Lara es la creadora de Flippity Flop. Me lo he aprendido, cuesta un poco, ¿eh? Es una de las comunicadoras más originales y valientes de esta generación. Por eso está aquí, los guerreros. Tiene un estilo directo, visual y cargado de humor inteligente. Hay que reírse con ella, es súper simpática, ya del primer día que la conocí. Y bueno, Lara ha hecho unos documentales brutales y los que está haciendo. Ella desmonta creencias, expone contradicciones y nos obliga a mirar la realidad con ojos nuevos, ¿no? Bueno, en esta edición ella va a dar esta charla. Creo que vas a hacer algo también de audiovisual, ¿no? Sí. ¿No vas a bailar? Bueno. Sí, sí, le digo, quitamos la mesa y dice, no, si no voy a bailar. Yo, bueno, pues no va a bailar. Bueno, sabemos lo que sabemos, es el título de su conferencia. Sabemos lo que sabemos enfrentándonos a la nueva realidad. Una charla que invita a cuestionar lo incuestionable, a reírnos de nuestras propias certezas y abrir una puerta a la conciencia más libre. Prepararos porque con Lara la realidad deja de ser un muro y se convierte en un escenario para el despertar. Lara Hernández. Muchas gracias. Qué presentación tan bonita, ¿no? Y encima has dicho bien Flippity Flop, o sea, es como que lo tiene todo. Bueno, ¿a que sí? ¡Qué maravilla! Bueno, yo estoy aquí gracias a este señor, a Robert, que me animó, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando, en una consulta, cuando no le conocía, en 2019, para que calculara la fecha de lanzamiento de Flippity Flop como revista, dijo, no, pero nadie lee. Tú tienes que salir a hacer vídeos. Y yo, ¿yo? ¿Vídeos? ¿Te acuerdas? No sé, ¿te acuerdas? Eso me da vergüenza. Hizo él. Hizo así la carilla, como diciendo, lo estoy viendo yo ya ahí en un fractal, o no sé dónde lo estabas viendo, pero el caso es que aquí estoy, porque yo antes me escondía y habría estado ahí de público, pero ahora ya, cuando ya uno pierde la vergüenza, te digo que no voy a bailar, pero porque no sé, no por otra cosa. Sin vergüenza, sí. Bueno, quiero primero dar las gracias a Miguel Celades por invitarme aquí, por dejarme presentar el documental, que es lo que voy a hacer. Y es que me parece un honor y tengo un complejo de estos de infiltrada, de impostora, ¿no? Aquí en este elenco que digo, wow, es que estoy en Ciencia y Espíritu, estoy como una groupie pero dentro, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Y encima en Balaguer, ¿no? Es como que lo tiene todo. Bueno. Ay, tengo que usar dos cosas a la vez, madre mía, a ver, menos mal que soy Géminis. Bueno, prohibido cuestionar, ¿no? Mira, unimos con lo de antes. Iba a hablar, ¿no? De lo que ya hemos hablado, creo que ya no lo voy a hablar, pero ya sabemos que está prohibido cuestionar, sabemos que a Josep Pàmies le tienen crucificado, ¿no? Le tienen... Pero, mira, tengo una diapositiva para ti, que has venido. Mira, ¿te acuerdas de...? ¿Os acordáis de el nuevo orden mundial del Imperio Romano? Porque la historia se repite, ¿no? Y iban por ahí conquistando y no sé qué y tal. Y de repente hay un pueblito de la Galia que se resistía y ellos tenían a un hechicero, que podía ser también curandero, que es Panoramix. Y bueno, nosotros tenemos aquí a nuestro Panoramix particular que ha logrado que esto sea un lugar de peregrinación directamente. Es que es así. Sí. Mira, por si no te acuerdas, mira, dentro de un pueblo como el de Astérix, poblado por niños grandes que no piensan en otra cosa que holgazanear, o ver Netflix, o ver el telediario, o esas cosas, jalar o pelearse, es necesaria una figura paternal, un sabio reconocido como tal para evitar que la comunidad se hunda en la más absoluta y desmadrada anarquía. Así que gracias, Josep. Esto va por ti. Bueno, un poquito de autobombo. Para que los que no me conozcáis, yo soy filóloga y publicista. Trabajé muchos años en publicidad, me cansé, bueno, es muy largo, pero acabé por esto que he contado de Robert Martínez. Quería hacer una revista y acabé creando todos esos canales. ¿Por qué creo todos esos canales? Porque cuando llegan a un número de seguidores, que tampoco es tanto, había uno que tenía 60.000, al día siguiente tenía 30.000. Y de repente, cada vez que emito por ahí, cogen 2 vídeos de hace 3 años y los sacan. Entonces, con el que estoy emitiendo ahora, que ha pasado ya los 10.000 y era mejor cuando tenía 4.000 o 6.000 porque no censuraban. Entonces, voy a deciros, no me sigáis y no activéis la campanilla.
Así que lo buscáis directamente. Seguid en Telegram y ya os digo por dónde, porque ya sabéis que voy a entrevistar a Pedro Varela y lo voy a hacer, o sea, lo voy a hacer sí o sí, me da igual. Sí. Bueno, un poquito, como todo el mundo me pregunta por qué se llama Flippity Flop, tan difícil de pronunciar, tan anti-marketing, tan no sé qué, lo he sacado de Mary Poppins. Os voy a poner, ¿le das al vídeo, Andrea, porfa? Bueno, esto es cuando ves la realidad, la puedes ver desde muchos puntos de vista, pero a veces no encuentras solución a algo y siempre hay otra opción, que es el lema, ¿no? Si lo ves todo patas arriba, te das tú la vuelta y lo solucionas, ¿veis? Las cosas se vuelven más claras cuando cambias el punto de vista de donde tú estás plantado. Las cosas que ves cambian para bien. Nunca había visto las cosas así. Bueno. Bueno, no ha salido la parte en la que dice Flippity Flop y se dan la vuelta o no sé. Sí, estaba yo hablando. Bueno, pues eso, ya lo sabéis de dónde viene. No. A ver, voy a pasar. No pasó. Ah, es que tenía que apuntar ahí, Andrea, es verdad. Vale, entonces os cuento que hace, ya sabéis, que cuando empecé como revista y acabé entrevistando a un montón de gente valiente, sentí la necesidad de convencer a más. Pero es que la gente no se ha enterado, es que se tienen que enterar. Voy a hacer un documental para que se enteren. Y Claudia y yo, que está ahí, nos recorrimos, fuimos a España, Portugal, Francia, fuimos allá a entrevistar. Bueno, nos cogí, pero así, con lo puesto, llegábamos cámara y venga, y rodábamos, ¿no? Y os voy a enseñar el tráiler por si no lo conocéis, porque es un punto de partida y se puede ver gratis en Odyssey y en la web de Flippity Flop. Así que le das, Andrea, porfa. Ya. Había una vez un mundo cuyos habitantes habían olvidado lo más importante, su poder. Poco a poco, lo habían ido dejando en manos de otros y se habían convencido de que sus vidas eran tan pequeñas e insignificantes que debían ganárselas para, tan solo de vez en cuando, disfrutar de algún pequeño placer. Hasta que un día pasó algo. ¿Malo? ¿Bueno? El caso es que pasó algo que les hizo parar. Y algunos se fueron dando cuenta de que habían estado tan lejos de la verdad que merecía la pena salir a buscarla, para compartir su búsqueda con los que aún no se lo habían planteado, pues tenían la certeza de que tarde o temprano se les unirían. La vida no es una realidad a entender, sino es algo a experimentar. La obligación de un ser inteligente es revisar lo obvio. Hacerte tú misma las grandes preguntas. La libertad y el empoderamiento son irreversibles. Debes ser tú quien tire de tus convicciones y hagas tu camino, hagas lo que te gusta. Tenemos que cumplir ese mensaje de ama a tus hermanos. Tenemos mucho más alcance del que nos han hecho creer. Confía en ti y en el universo. Voluntad y coraje. En busca de la verdad. Gracias. No sé si sigue esa web. En Flippity Flop está gratis y en Odyssey está el link y todo. Pero bueno, yo después de esto me quedé muy frustrada porque a todo el mundo le gustó mucho, pero de los que estamos aquí, de los nuestros, de los que tenemos algo en común. Pero los otros, pues seguían igual. Y digo, pero si está explicado, pero si el esfuerzo ha sido en explicarlo, convencerles, pero si no es conspiranoico, si está todo hecho con mucho cuidado, como si fuera un cuento. Digo, pero ¿por qué? ¿Por qué huían de la información? O sea, es que era súper frustrante, ¿no? Claro, ahí me enfrenté a mi deseo de por qué intentas tú convencerles, ¿no? ¿Por qué intentas convencer a alguien que no está dispuesto? Pero bueno, si nos centramos en esto, yo llegué a esta conclusión, ¿no? Que no queremos verdades, preferimos estar, bueno, confortables en nuestras mentiras, que nos encanta que nos engañen, esos casos, ¿no? De
mujer o marido que sabe que le están poniendo los cuernos, pero dice, ahora divorciarme, qué pereza, ¿sabes? Es que mudanza, todo eso, pues sigo porque estoy aquí cómoda total. Si no, pues eso al final pasa con todo, ¿no? En la vida. No queremos verdades y, claro, se titula En busca de la verdad. Dices, madre mía. Entonces, aquí he puesto las 1001 noches, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Por qué nos gustan tanto los cuentos? Porque hay tantas marcas, ¿no? Yo os he dicho que vengo de la publicidad. El triunfo de IKEA, por ejemplo. ¿Qué es IKEA? Es una ferretería grande, como un bricomat de estos, pero con storytelling. Las mesas te hablan, las sillas te hablan, te dice lo que vas a hacer con ello, te dice lo feliz que vas a ser, te montan escenarios, ¿no? Hay cantidad de marcas que triunfan por eso, gracias al storytelling, porque una historia nos reconforta. ¿Os acordáis de Meryl Streep en Memorias de África, ¿no? Cuando se ponían junto al fuego, ¿no? Nada nos gusta más que una historia, aunque sea mentira. Y cuando los medios de comunicación se ponen de acuerdo y hacen una historia muy bonita, muy épica, ¿no? Como, yo qué sé, vamos a aplaudir a los médicos porque esto, ¿no? Siempre suele ser todo muy épico, ¿no? Y siempre además estás ayudando a algo más grande. Entonces, ¿quién va a decir que no? Pues, ¿quién se va a meter ahora mismo con el holocuento, ¿no? Por ejemplo, ¿quién? Cuando hay tantas películas, cuando Spielberg ha hecho maravillas, ¿no? Cuando tenemos, es que las ha hecho, pertenece a lo que pertenece, pero las cosas como son, ¿no? Cuando Polanski ha hecho El pianista y dices, ostras, pero ¿cómo voy yo cómo voy a luchar yo contra esa historia, aunque sea falsa? Es que prefiero que sea verdadera y además no tengo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, Sherezade se salvó 1001 noches gracias a ser una gran contadora de historias. Tenemos que contrarrestar y aprender nosotros también a contarlas, ¿no? Al final, ¿por qué queremos las historias, ¿no? ¿Por qué necesitamos todas esas? Porque tenemos que llenar ese vacío que tenemos. Es muy complicado enfrentarse a las preguntas, a las grandes preguntas, ¿no? En busca de la verdad era un documental para volver a las grandes preguntas. Y esas preguntas, yo supongo que a muchos que estamos aquí compartimos la misma inquietud, ¿no? A mí me torturaban de pequeña, pensar, ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde estamos? ¿No? Es como que es mucha angustia, pero si te pones Netflix se te olvida o te enganchas a una serie de estas que tiene 8 temporadas de 20 capítulos cada una, ya no tienes ningún problema. ¿Qué más da, no? Si tú llegas a trabajar y luego te pones eso, te anestesias, ¿no? Entonces, bueno, si alguien nos lo llena con historias, ese vacío existencial pues queda un poquito más así, más apañado. Luego, ¿qué otra cosa hacemos, no? Buscamos referentes que palien nuestra inseguridad. En lugar de buscar nosotros las respuestas, pues para eso tenemos gurúes. Se habla en el nuevo documental del que voy a hablar, en realidad, se habla un poquito de cómo empezó la New Age. Y bueno, una de las grandes responsables está aquí, Madame Blavatsky. Y bueno, ella creó luego a Krishnamurti, que independientemente de que luego resultara que haya dicho cosas, ¿no? Que no vamos a cuestionar a Krishnamurti, pero sí su origen, ¿no? Porque todo tiene varias, de todo puede sacar bueno y malo, pero fue tan impostado como este que nos han puesto ahora aquí en el Foro Económico Mundial, que le han puesto un nombre que se llamaba no sé qué guru, ¿cómo se llama? Que lo hemos... Sadhguru, que es que se le pregunté a Claudia y digo, pero le han puesto en serio el nombre, le han metido gurú con todo el morro, le han puesto el traje de gurú, le han puesto la barba blanca, la túnica, o sea, es un descaro alucinante, ¿no? Pero es que funciona, es que nos gusta. Claro, llena porque te da las respuestas que tú no te atreves a buscar, que las tienes tú. Y es muy incómodo buscarlas, entonces si te las busca, te las dan ya buscadas, dices, oye, qué guay, compro este gurú nuevo, ¿no? A ver, no me acuerdo ahora de qué diapositiva va, como no lo tengo aquí. Pues esto, compramos la mentira para no sufrir, para no estar solos. Y aquí quiero también hacer una autocrítica. No creo que haya borregos, ni tragacionistas, ni nada. Hay gente que tiene miedo de estar sola. Y de esto también se habla en el documental. Gente que no puede soportar salir del rebaño. Porque salir del rebaño, pues, dijo Magdalena del Amo en el documental, lo dice, hace mucho frío fuera. Y es que es así. Entonces, bueno, con todo este planteamiento decidí hacer otro documental, luché contra no hacerlo, porque eso lleva trabajo, esfuerzo, se hace sin dinero, se hace con fondos propios, con amigas que te ayudan, se hace así, pero es que yo sentía otra vez la necesidad y esta vez la necesidad era distinta. Es que lo voy a poner un poquito más adelante, espérate, porque no sé.
A ver qué tengo aquí. Ah, no, este es el tráiler ya. Vale, os voy a poner el tráiler y ahora os lo cuento. ¿Le das al play, porfi? ¿Qué es la realidad? The dictionary definition of reality is everything that exists in the universe. Viene una segunda acepción como sinónimo de verdad, lo que ocurre realmente. That means nothing. Lo que es la realidad hay muchas opiniones, desde Kant, Descartes, Platón. La realidad, cada uno tenemos una realidad. Y es muy distinta para cada individuo. El secreto es el encuentro entre una realidad objetiva y mi propia experiencia personal. Pero claro, el mundo interno nos es desconocido. Un mundo en el que nos hemos apartado de las leyes naturales. Intentamos crear verdades absolutas y que funcionen siempre. Y es que no vivimos en ese mundo. Estamos prácticamente enfocados nada más que a lo que nos dice el mundo externo. Podemos tener algunos fragmentos sobre la realidad, pero los hombres solo conocen partes de la verdad. No hay otra forma de explicar, si se quiere, el origen de nuestra vida que no sea a través de la poesía. ¿Nos referimos a la realidad tangible o nos referimos a esa otra realidad intangible? Vale preguntarse si soy yo el que ve esa realidad, quién soy yo, o mejor aún, qué soy yo. Como más allá de la conciencia no hay nada, pues podemos decir que la realidad sería la conciencia. El problema no es la realidad, sino la interpretación que hacemos de esa realidad. La percepción de la realidad influye de verdad en la calidad de vida y en el todo. Hace falta hacer un trabajo interior para descubrir otra forma de percibir, otra forma de sentir, otra forma de ser. En la naturaleza, en la relación con la misma y con nosotros, está justamente muchas de las respuestas que buscamos. Para entender la realidad no hay que simplemente observar la naturaleza, no hay que simplemente hacer nada, hay que vivir. La vida nos guía. Gracias. Bueno, ese será el tráiler. Ahora os voy a poner algún fragmento, pero os digo también que se puede ver en flippityflop.es. Todavía está a la venta, pero para vosotros no. Vosotros tenéis un código de descuento, o sea, estáis invitados por haber venido aquí, también por colaborar con el Congreso, y tenéis un código para verla gratis, que lo pondré ahora al final de la presentación, porque quiero que la veáis, porque sois el público que tiene que verla, ¿no? Así que gracias. Pues eso, como habéis visto, esto va de cuestionar uno de los grandes pilares que es la nueva religión, ¿no? Que es la ciencia. Cuestionar la ciencia. ¿Qué pasa? ¿Sabemos o creemos? ¿Ciencia o creencia? Resulta que hay cosas que funcionan, que sabemos que, y habla mucho Artur Sala de pues, un experimento con los estorninos, bueno, luego hay material extra que luego os cuento, pero hay cosas que están comprobadas, que se saben, pero no pertenecen a la ciencia. La ciencia no las ha admitido y están catalogadas, volvemos a las etiquetas, como superchería o creencia. Y luego, sin embargo, hay creencias, en teoría, que se pueden comprobar por el método empírico, como por ejemplo, y vamos a sacar el tema, ¿no? El tema del cuestionamiento cosmológico, que es que si yo desde mi casa de Málaga veo África, la Tierra no puede tener un perímetro de 40.000 kilómetros, porque no te da, porque está en el documental, creo que eran 4,8 o 5,2, ya me lo voy aprendiendo, digo, ya voy. 4,8, ¿no? 4,8 de curvatura, pues está a mucha más distancia. No podrías ver Uruguay desde Buenos Aires, que se ve los días despejados. Entonces, simplemente con eso ya, bueno, eso no es conspiración, no es nada, es simplemente, eso es ciencia. Eso es ciencia, porque es coger un metro y medirlo, coger un metro, cualquier aparato que no sea un metro. Hay unos en Suiza que han hecho que con un láser, que se han gastado una millonada y han pasado el láser no sé qué, y el láser va recto no sé cuántos kilómetros, no sé, ahora te voy a sacar, Iru, ahora vas a venir, pero ya lo sabes. Bueno,
el caso es que es cuestionar la ciencia. Yo iba a meter en un inicio otras cosas en este documental también, porque la realidad, dices realidad, jolín, ¿de qué hablo? No, ¿de qué no hablo? ¿No? Iba a meter la astrología, ya había hablado con Robert, iba a meter lo de la zona de exclusión, había hablado con Nauset, pero lo quité porque, porque quería que este documental fuera solo sobre ciencia, para que quedara más claro. Bueno, pues nuevamente metí la pata, porque la gente que lo ha visto, oye, qué bien está el documental. Bueno, a los que ya lo sabían bien, pero los que no. Pero es que, claro, es que cuestionar lo de la Tierra, es que digo, pero sí estoy dando argumentos, y da igual, ¿no? Da igual porque esto es como que te digan lo que digo siempre, que tu madre es un pingüino. Pues vas a matar al mensajero, vas a decir, tú eres tonto. O sea, aunque veas el pingüino y aunque te mires al espejo y tú veas que, oye, he heredado rasgos de pingüino, pero dices, no, a mí me han dicho que soy un humano y voy a ir ahí hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, es darse contra una pared, pero ahí está, para quien le sirva. Ahora os voy a poner el inicio del documental. Vivimos en un planeta de 40.000 kilómetros de perímetro que gira alrededor de una estrella que nos alumbra a 150.000 kilómetros de distancia. Que a su vez es el centro de una galaxia en un universo en continua expansión, creada a partir de una explosión llamada en inglés Big Bang. Surgimos aquí hace milenios, en los que hemos evolucionado. Gracias a la ley de selección natural, desde pequeños seres acuáticos hasta Homo sapiens sapiens, el animal más sofisticado sobre la faz de la Tierra. Así es como llamamos a vuestro planeta. A pesar de estar formado, en su mayoría, por agua, el elemento del que nace la vida. Al igual que el resto de mamíferos, la especie animal a la que pertenecemos nacemos de la unión de un óvulo y un espermatozoide y crecemos a un ritmo vertiginoso durante el primer año de vida. Pero lo que nos diferencia es nuestro cerebro, el gran ordenador central que rige todos nuestros sistemas. Percibimos el mundo gracias a nuestros 5 sentidos, por los que recibimos estímulos que el cerebro interpreta. En cambio, nuestra vida se rige por el latido de nuestro corazón, el órgano que bombea toda la sangre y determina si estamos vivos o muertos. La esfera que habitamos está achatada por los polos y gira sobre sí misma a 1.666 km por hora, sincronizándose con su único satélite, la Luna, de tal forma que siempre quede una cara oculta. La Luna, además, rige las mareas, los ciclos hormonales y los cultivos. Además de nosotros existen otros planetas girando alrededor de la misma estrella lejana, y entre todos forman el sistema solar, a su vez dentro de la Vía Láctea. Nos encontramos en nuestro punto máximo de desarrollo científico y tecnológico. Y somos capaces de comunicarnos e imitar procesos biológicos complejos gracias a ello. A pesar de esto, no podemos asegurar de dónde venimos ni a dónde vamos después de la muerte. Aunque la ciencia lo sigue investigando y encontrando soluciones para vivir cada vez más años, conservándonos cada vez más jóvenes y sanos, gracias a la unión de la biología con la tecnología. Un niño a los 12 años habrá pasado al menos 1.600 días sentado entre 6 y 8 horas para interiorizar estos conocimientos. Que unidos a algunas destrezas básicas de lectura, escritura y cálculo, formarán la base cultural sobre la que se asienten sus futuros pensamientos e ideas.
De allí en adelante, algunos individuos podrán cuestionar parte de la información nueva que reciban, pero nunca la base. La base no se cuestiona, porque es donde se sustentan nuestros cimientos, apilados ladrillo a ladrillo, de una forma tan sólida que haría falta un explosivo semejante a otro Big Bang para demolerla. Al otro lado, descubriríamos que no todo es lo que parece y que lo que sabemos, quizás, sea tan solo lo que creemos. ¿Te atreves? Se me ha olvidado el micro. Con este planteamiento empieza el documental. Este no es como En busca de la verdad, que tiene entrevistas, ¿no? Cada entrevista, Robert, Iru, no sé qué. No. Esto ha sido un trabajo más minucioso, que no digo que el otro no lo fue, es diferente el planteamiento, pero quería que los discursos se aunaran. Y las entrevistas se hicieron por separado. Y hubo tantas coincidencias, por ejemplo, yo no había pedido a nadie que hablara de Jacobo Grinberg y hablaron 3 o 4, hay un apartado, es increíble. Quiero decir, bueno, ahora cuando presente a los os lo diré, que me he adelantado. Entonces, después de esta introducción hay varios epígrafes, que es la realidad, ¿no? Que es el planteamiento base, luego cómo funciona la realidad, quiénes somos y de dónde venimos, las grandes preguntas, ahí viene Darwin y todo esto. Y luego, sabemos o creemos, que es lo importante esto de cuestionar. ¿Dónde estamos? Que es el bloque. ¿Dónde estamos? Está en el 6º lugar porque había que preparar a la gente para bueno, ¿a qué está pasando, no? Para poner el cuestionamiento cosmológico. Y después, la estocada final de ¿y por qué nos cuesta tanto salir del rebaño? ¿No? Lo que hemos comentado antes. Es bastante, este bloque es muy interesante. Luego hay uno final de hacia dónde vamos, en el que entra un poquito de transhumanismo, un poquito de IA y todo esto, ¿no? Que estamos viviendo. Y al final, bueno, unas conclusiones. A ver qué más hay aquí. Ah, no, espera. Vale. Quiero presentaros un poquito rápido a los protagonistas, ¿no? A David Barea, Jordi Barea, ya les conocéis y si queréis subir, estáis por aquí, pues porque Iru está preparado. ¿Se han ido los Barea? Se han ido para allá. Bueno, no están, pero ¿y qué voy a decir? ¿No? Son bastante protagonistas porque yo aquí no dije voy a llamar a los que conozco que son mis amigos. No, es al revés. Es de qué quiero que se hable y luego digo, ¿quién puede contar esto bien? Y entonces, vale, cuestionamiento cosmológico, bla, 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 cuestionamiento teológico, cuestionamiento científico, está todo pensado, o sea, no es una cosa azarosa. Pero resulta que los Barea están en todos los saraos. ¿Saben? De hecho, el documental, después de esta introducción, lo abre David Barea hablando de Krishna y de, bueno, ya lo veréis, que lo veréis cuando quiera, esta misma noche lo podéis ver. Y bueno, que conocer tanto a Iru como a los Barea para mí ha sido como, wow, porque yo me había cuestionado hacía años esto, pero lo había dejado, ¿no? Y hasta que no nos encerraron en casa, no me metí en serio con el tema, ¿no? Y entonces, bueno, todos los contactos, amistades y entrevistas que pueda perder por ellos estarán bien perdidos. Así que... Bueno, José Colastra tengo que decir ahora, nos dejó ahora en agosto. Sí, y estoy por un lado feliz y agradecida de que en una prórroga que tuvo, porque estuvo a punto de irse un poquito antes de empezar a rodar, y tuvo una prórroga, estuvo bien, tuvo energía, rodó el documental, hicimos también un podcast, hicimos también otra entrevista donde contó cómo se había curado, bueno... Porque en el plano físico él lo sabía, cómo se tenía que curar, él era naturópata, era buenísimo, pero él tenía algo emocional, ¿no? Lo sabíamos y lo emocional al final, pues eso, por mucho que sepas todos los suplementos, todas las hierbas y todo, lo emocional manda, ¿no? Que somos y decidió irse al final, estuvo ahí luchando todo el verano, si se iba, si no,
y al final, bueno, pues se fue. Él era íntimo amigo de Jacobo Grinberg y habla de él en el documental y bueno, supongo que esos misterios que tanto le gustaron desde siempre, hay un podcast de él en el canal y bueno, ya le podéis googlear, ponéis José Colastra Flippity Flop y podéis ver, tiene tuvo una vida alucinante. Y bueno, sus hijos me dijeron que estuvo muy ilusionado el último año por haber participado en el documental, así que nada, me quedé muy satisfecha y bueno, donde esté, supongo que estará bien. Kingsley Denis, este es un descubrimiento. Si no le conocéis, hay una entrevista en Flippity Flop que se llama Uniendo los puntos, Joining the Dots. Él hablaba en inglés y yo en español y luego estuve un mes y pico subtitulándolo por mi cabezonería de no usar la IA. Y también además así lo repasaba, ¿no? Y bueno, vais a ver en el documental las cosas que dice, sobre todo en el bloque de por qué nos cuesta tanto salirnos del rebaño y los procesos sociológicos que nos llevan a esto, ¿no? Que ya no es algo tan simple como, son borregos. No, es que es todo bastante más complicado. Así que os lo recomiendo que le sigáis, que le googleéis por ahí. Magdalena del Amo, bueno, a mí me la presentó Ricardo Delgado para el otro documental. Es la mujer, es la viuda de Salvador Freixedo y yo en este momento estaba muy fascinada con la granja humana y todo esto y me dijo, te pongo en contacto. Y nos puso en contacto, hicimos clic y ahora hablamos día sí, día no. Y bueno, ella es todo esto, ella es Géminis, es periodista, psicóloga y escritora, pero no es de título, es que tiene pacientes, escribe artículos, todo eso, tiene una editorial también, bueno, eso que vais a ver también, a ella la llamé para cuestionamiento teológico y los procesos psicológicos que nos llevan a esto, ¿no? A no querer ver la realidad. Javier Fernández, que muchos le conocéis, que es divulgador, lleva muy poquito tiempo, pero está con el cuestionamiento teológico, ¿no? Le llamé por eso y bueno, es muy interesante el canal Surfeando el Kali Yuga. Ramón Freire, que es un divulgador de Argentina. Rodamos en remoto, o sea, no había presupuesto. De Argentina, no de Chile. Es que lo estoy confundiendo porque también está Guillermo Buz, que fue a rodar a Argentina, él rodó en Chile. Bueno, con ayuda de amigas que tengo allí, pudimos hacer estos rodajes en remoto. Laura Gutman, en Argentina, ella sí que es argentina y también es alguien muy importante para esto porque creo que, bueno, lo veréis en el documental, todos los procesos psicológicos que nos llevan a esto que hemos hablado, de no querer ser diferentes, no querer cuestionar, no querer, vienen de muy atrás y vienen de la infancia. Y bueno, la teoría de Laura Gutman, si alguien no la conoce, pues se la recomiendo. Ella desarrolló la biografía humana, yo he estudiado con ella, he hecho toda su terapia y todo, y a mí me parece que da en el clavo, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis para que lo valoréis y lo analicéis. Y luego tenemos aquí al chico más guapo de la planicie, que es Iru Landucci, que es que he elegido una foto muy fea y él se enfadó y no la he cambiado, ¿has visto? Pero quiero que ¿No te gustó? El gesto, pero el gesto es la foto. Ven aquí, anda. Ven. Pero sube que te vean que eres mucho más guapo. Ya, yo siempre que entrevisto a Iru me llevo una bronca, siempre en directo, así que no es una cosa... Es así. Es una ya relación familiar, ¿verdad? Sí, y entonces, linaje, de familia, linaje, no, sí. familia no. Es verdad, familia, no se puede decir familia, no se puede decir persona. A mí me estresa, me Se estresáis. puede decir, pero creo estresáis. que a muchos nos ha, ¿no? dentro de la magia y la hechicería de las palabras, el Gran Vaticano, ¿no? Es el que dice la familia primero y después, claro, ¿cómo no va a ser primero si es los esclavos del amo romano? Así está definido etimológicamente en el diccionario, ¿no? Entonces, bueno, si uno no tiene la doctrina copernicana, menos voy a ser esclavo de Roma, ¿no? Por así decirlo. No, pues linaje, somos linaje. Bueno, pues Iru es un valiente. Ahora va a salir en 1 o 2 semanas, ya va a salir tu podcast. Que lo podéis ver finalmente, que lo grabamos en junio. Y vais a ver la trayectoria de Iru, porque bueno, todo el mundo para llegar aquí cuesta y se ha tenido que enfrentar
a muchos no es. Si por ser amiga de él ya te llevas chascos, siendo él, ¿cómo lo llevas? No, bueno, tampoco para tanto. ¿Cómo es ser tú? ¿Cómo es ser Iru? No, pero lo que me gustó del podcast, esa serie de podcast que Lara hace, que me parece que también está bueno porque va un poco a la parte humana, ¿no? Más allá de la parte de divulgación. Me sentí muy identificado cuando te pones un poco a ver los arquetipos de Jung y que realmente, ¿no? Uno pareciera que a medida que va avanzando en este camino, te das cuenta que este mundo, este videojuego, la Matrix o como quieran llamarle, pareciera como que el lenguaje de escritura, así como en las computadoras es binario, es mitológico, ¿no? Y esa mitología se fractaliza y se repite y cada uno atraviesa esos universales, diría nuestro compañero Rafa Currao, que están muy bien descritos obviamente en la psicología junguiana. Y a mí me tocó el arquetipo de la madre, ¿no? Porque obviamente sucedió por una cuestión de separación de mis padres, pero básicamente a mi mamá le tocó hacer de los dos. Y hacer de los dos es hacer del diablo y de Dios, ¿no? De alguna manera. Entonces siempre la culpa se la llevaba ella. Pero fue mi gran Satán también, porque me puso a prueba en el sentido literal de tener el adversario y tuve que de alguna manera romper con alguna tradición en términos de la carrera que mi madre quería que yo siguiera. ¿Estarías aquí bailando? ¿No? No, ni siquiera era el ballet, porque se dio cuenta que no estaba para el ballet. Pero sí, yo hice 2 años de ingeniería, interrumpidos, ¿no? Yendo, viniendo. Pero a mí me llamaba mucho lo que era la cuestión de las artes audiovisuales. Después me gusta un poco también, siempre esto desde el camino personal, individual, ¿no? Creo que cada uno le podrá pasar lo mismo, no es que una historia sea mejor que la otra. Pero me acuerdo cuando vi una charla que daba Steve Jobs, en una que no sé si era en Harvard, que él decía que una manera de a veces poner a prueba si uno va en el camino correcto es unir los puntos hacia atrás, ¿no? Y él da un ejemplo de unas tipografías que había hecho para Mac y demás. Y claro, hoy, viéndolo con esa perspectiva, yo me metí en este tema por mi profesión audiovisual. Director de efectos visuales, ves El hombre en la luna, es un chiste. No el alrededor que han creado, porque obviamente para sustentar una historia, qué mejor que involucrar la mayor cantidad de gente posible. Lo que pasa que a la luna fueron 6 masones, ¿no? 6 viajes de 3 masones cada uno, no fue ni siquiera la humanidad. Y bueno, se podría decir que me sirvió esa carrera que tuve que elegir, primero enfrentándome a mi madre a los 17 años, diciéndole no voy a seguir más esta carrera, que lo dice, esa decisión la tomé a los 19, y seguir por mi cuenta, lógicamente. Y después, bueno, creo que dentro de los canales de cuestionamiento cosmológicos debo ser el único, de alguna manera, que ha tomado el tema audiovisual, ¿no? Y esta cuestión de desenmascarar un poco las técnicas audiovisuales de las agencias espaciales. Así que todo va sirviendo por algo, pero bueno, claro, el podcast viene de ahí. El podcast viene ya, por eso. A mí por eso me gusta hacerlo así biográfico, porque conoces a la persona al ser. Te das cuenta de... No, la máscara también en ese caso, la máscara. Sí, ahí también, sí, ahí sí que pega persona, ¿no? Porque ahí pega persona. Y a veces se va dando cuenta el propio entrevistado de eso, ¿no? Va uniendo los puntos al decirlo. Me gustó porque, sí, pero me gustó también porque me hiciste recordar a mi tía Picha. Ah, es verdad, hablas mucho de ella, Sí, hablo mucho de mi tía abuela, que también con el diario del lunes le estoy eternamente agradecido. Obviamente también a mi madre, ¿no? La única nave extraterrestre, podríamos decir, ¿no? Que nos ayuda a encarnar en este plano de existencia. Es verdad. El vientre materno, el vientre. Venimos con un portal nosotras. Sí, que recién me quedé, a mí me gusta mucho resignificar las palabras, ¿no? Pero me quedé pensando ahí y decía, claro, porque el gurú ese se llama Sadhguru. Ah, es sad, aparte. Claro. Ah, ostras, que es como el gurú de la tristeza. O sea, ya es que es como... Pero el otro es Krishnamurti, que es como si fuese la muerte de Krishna, ¿no? Más allá que creo que después se dio vuelta, ¿no? ¿Es tan literal? O sea, a veces, viste, que no lo había pillado. Sí, es como que el videojuego escribe en mitos, básicamente, ¿no? Te lo está poniendo ahí en la palabra. Así que no, me gustó el tema del podcast por eso. Y obviamente el documental que hiciste, más allá que no me gustó la expresión, no la foto, la expresión básicamente. Vale. Mirá que tenías como 2 horas mías grabadas. Yo creo que en alguna estaba riéndome.
No, me pusiste como... Fíjate que tengo gestos atractivos Así, ¿no? y me vas a elegir en ese. O sea, No sé por qué fíjate, elegiste ese. No por atractivo, pero por expresar felicidad. Al final por hacer las cosas rápido. me parece, ¿no? Pero bueno. No la cambiaste, eso es el punto. No la cambié, pero por eso... Ese es pero el tema. No la cambié, eso es dolor. Y lo pensé antes y no tuve tiempo, otra vez lo dejé para el final. Y lo dejaste luego, para el final. Y digo, pero te ven aquí. Entonces así dicen, estás más guapo que la foto. Y eso siempre es mejor. Te agradezco. Pero no, digo que me parece una pieza de historia única. La verdad que hablando ayer, ¿no?, de esta cuestión de poder trasladar de alguna manera, primero en un carácter oral, obviamente, como se solía hacer, pero hoy tenemos la tecnología a nuestra disposición y podemos escribir, ¿no es cierto?, más allá de en un video que quede en el éter, como nos gusta decir a nosotros, como esa simbología, ¿no?, de ese gran disco duro que tiene este mundo, que pareciera que siempre vuelve, ¿no?, en esos universales, en esa cuestión arquetípica. Creo que este tipo de cosas son de las que algún día me tomaré el tiempo, si no lo hace otro primero, que es recopilar un poquito de material para el homeschooling. Qué bien. ¿No? Porque ahí está la clave de todo. Hoy lo decía David, lo hemos mencionado muchas veces. El sistema educativo es justamente de donde surge todo. Y nosotros estamos, obviamente, bajo esta cuestión de prusiana, copernicana, jesuita, que lo han hecho muy bien, realmente lo han hecho muy bien, porque si uno conoce un poco la historia jesuita sabe que más allá de que Ignacio de Loyola salió de la casa Loyola ahí en Pamplona, tiene una historia muy particular, muy peculiar, con muchas universales que se repiten de la historia de Cristo, y crearon el sistema educativo. No es que lo crearon, sino que la Inquisición se lo dio, porque dentro del manual de instrucciones de los jesuitas, que muchos conocerán, que es la Monita Secreta, también está el manual espiritual, que fue por lo que tuvo que presentarse ante la Inquisición, y la Inquisición le dijo, te voy a prohibir enseñar esto, o sea, el hecho, ¿no?, de ser un predicador de la palabra del Señor, porque ese es nuestro negocio, ¿no?, dijo la Iglesia. Pero te voy a dejar que enseñes a niños. Y eso pasó literalmente. Por eso el sistema jesuita está asociado a la parte educativa. Y la han hecho muy bien, porque ellos enseñan al mundo pero ocultan a Dios. Es literalmente así. No el Dios católico, no el Dios ni budista, ni cristiano, ni musulmán. ¿No? Estamos hablando de esta cuestión mucho más allá. Y claro, si vos tenés una escuela jesuitas, que por un lado son religiosas, ¿no?, y que te hacen rezar y que te enseñan el Padre Nuestro y patapín, patapam, pero también te enseñan la tierra esférica. Cuando vos salís de la escuela, en el mundo pesa más la tierra esférica que toda la religión que te pudieron haber enseñado, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, siempre están ocultando esta divinidad que tenemos adentro, el gran poder. Vos lo decías ahí, se veía en el documental, ¿no?, recordar que somos, de alguna manera, espíritu y materia, lógicamente, pero con un software muy poderoso y con un poder de creación que básicamente es cuestión de ver a nuestro alrededor y simplemente separar los elementos de la naturaleza, pero el resto está hecho desde nuestra mente y desde nuestra potencia interna, ¿no? Sí. Esa gran chispa divina. Entonces, aquellos que han entendido la doctrina copernicana, creo que lo que más rescatan es eso. Y este tipo de elementos creo que son de las que uno tiene que ir recopilando material, y cuando uno pregunta qué puedo enseñarle a mi hijo, este tipo de documentales son los que están obligadamente a poner. Pues qué bien, por eso tiene esa introducción de la educación. Esa introducción está por algo, porque todo lo que sabemos viene de ahí, de estar tantas horas en el cole para que te metan eso en la cabeza. Bueno, ¿no? Pero porque el sistema es militar, o sea, no nos, jesuitas, Prusia, ordenando el ejercicio militar, es sentar, obedecer órdenes, no discutir, pedir permiso hasta para ir al baño. Entonces esto es una cadena de obviamente nosotros nos quejamos del MK Ultra, o sea, ya está, claro. están más entregados. Y obviamente también está bueno las dos posturas, ¿no? Obviamente, si hoy no tuviesen el aparataje de la televisión, de Hollywood, de lo que son los medios de desinformación, pero también obviamente todo lo que tiene que ver con los efectos visuales, no podrían sostener una tierra esférica, eso está claro. No se sostiene por una cuestión científica, se sostiene por una cuestión mediática. Todos estamos, a mí me hace mucha ilusión, ojalá podría ir a la Luna. Yo particularmente fui alguien que siempre fue entusiasta de todo lo que tiene que ver con el espacio exterior. Lo sigo siendo, lo que pasa que simplemente ahora tengo otra relación con lo que está ahí arriba. Pero sigo esperando que algún día el hombre, el civil, pueda ir, ¿no?, a la Luna llevado en un cohete, como dicen. A ver si te invitan. No, ni siquiera que me inviten, lo compramos. Ah,
No hay problema, el tema es que no hay No te precio. dejan. No, el único precio que hay es hasta 120 kilómetros para hacer así y volver otra vez, y encima que después, como William Shatner le pasó cuando no vio las estrellas, le agarró depresión. Entonces, le agarró depresión, ¿por qué? Porque tenía la cosmovisión equivocada. Claro. Creo que todos saben, 10 ¿no? minutos. Uy, espera. Chao. A ver, Iru. Chicos, gracias a todos, gracias Lara. Sáquense la doctrina copernicana de encima. Madre mía. Voy a seguir presentando. Bueno. Se me ha ido. No. Ignacio Román, que muchos le conocéis, es discípulo de Máximo Sandín y habla del mono, ya sabéis. Artur Sala, físico, autor de Magna Ciencia, una enciclopedia. Vais a ver, está brillante en el documental. Paco Vinagre, que también es físico y habla mucho del éter, su especialidad. Guillermo Buz, que es arquitecto y divulgador, chileno también, pero que fue a Argentina a grabar. Y sale en el bloque que os voy a poner ahora. Y voy a ponerlo rápidamente, ¿vale, Miguel? Porque estamos en... Uy, espérate. ¿Dónde está el bloque? Está aquí. Vale, este es uno de los bloques. Me siento y dura, no sé si 12 minutos o algo así. ¿Podemos? ¿Me paso esos 2 minutos? Y dale, Andrea, porfa. Sí, por si queda algún aguacurvista aquí que la se gran le pase. contribución de ese cuestionamiento, del cuestionamiento cosmológico, es que abre la puerta al cuestionamiento más profundo, al cuestionamiento de todas esas verdades rígidas que nos hacen ver la realidad como algo que no se puede transformar, algo a lo que te tienes que resignar. Our culture tends to confuse information and knowledge. How do we know that the earth is not like it is? Now, from the beginning, we've had history and textbooks and science in school to program a belief system. But of course, several centuries ago, we had a belief system from the early church and religion that said the earth is the center of everything. It's the center of the universe. So that was a paradigm. That paradigm could absorb the anomalies until science came along and said the earth is not the center of the universe. Por ejemplo, nos dicen que la distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros. Eso no es comprobable. Por lo tanto, no es científico. Porque no puedes salir tú y ponerte a medir, ni tú ni nadie. Entonces, a partir de ahí, hay que entender que todo lo que se nos vende como una verdad absoluta no está dentro de los métodos científicos. La ciencia son hechos, y en ese sentido, de alguna manera, también podríamos entender que la realidad son hechos. Evidentemente, los hechos indican que hay cosas que no calzan respecto de lo que nos enseñaron de la forma de la Tierra. Todas las culturas y civilizaciones anteriores tenían su propia cosmología y cosmogonía, porque, insistimos, es de lo más importante que hay. Primero ver lo que te rodea, dónde estás, y ya luego poder saber qué eres, quién eres y mirarte hacia adentro. Creo que no vivimos en una tierra esférica por una cuestión de cuando uno se pone a analizar los axiomas iniciales de cuándo se dio esta idea de que supuestamente vivíamos en una esfera. Si me piden cuáles son las pruebas que demuestran que no existe curvatura terrestre, la primera de todas es la mecánica del agua. ¿Cómo se sujeta el agua al exterior de un contenedor que le llamamos tierra? No hay manera de experimentar que el agua se quede adherida a la parte externa de su contenedor. El agua siempre busca su nivel y se adapta a la forma donde está contenida, pero la parte que no está superficial siempre va a estar a nivel. Si yo tengo una manguera de nivel, tengo aquí una plomada y tengo una manguera de nivel, el agua va a estar horizontal, es decir, perpendicular a la plomada. Tú no puedes demostrar que a cierta distancia y a qué distancia este nivel horizontal aquí, en este punto de referencia, empieza a inclinarse paulatinamente. Donde aplicás 3 gotas una arriba de la otra, inmediatamente se va a volver plana. Hay gente que piensa en una gota de agua, bueno, eso es un desconocimiento porque se explica muy fácil con la superficie de tensión o la tensión superficial. Vitruvio no podría haber construido los canales romanos creyendo que la Tierra era plana, ¿cierto? Si era una esfera, porque simplemente los puntos de diferencia de altitud entre uno y otro no le habrían permitido calcular la pendiente que tenía que dar para sacar agua de un punto y llevarla a otro. Tú no puedes replicar un experimento donde pongas agua y se mantenga adherida a la superficie de un contenedor.
Entonces, que vengan a demostrarlo. La respuesta es la gravedad, es la de siempre. El segundo argumento que se utiliza habitualmente, la comillas fuerza de gravedad. No, porque aquí lo que no se discute es que las cosas caen a 9,8 metros por segundo al cuadrado, que muchas veces confundimos. Eso es la cinemática. Tú puedes ver lo que está ocurriendo, es como en el cine, ¿no? La secuencia. Lo que ponemos en entredicho es el origen, el porqué, la dinámica de las cosas. Que esa caída sea por un núcleo de la Tierra de tanta masa que atraiga a los objetos. Si tú me estás afirmando que es la fuerza de gravedad la que demuestra la esfericidad de la Tierra, me estás diciendo que existe una fuerza que, ¿cierto?, atrae todo hacia un centro, que es el centro de la Tierra. Por lo tanto, tú tienes que demostrar que existe un centro, porque es el centro de un cuerpo esférico. Solo se han perforado 12 kilómetros de los supuestos 6.300 de radio que tiene la Tierra. Fue el pozo Supercola, en 1992 se tuvo que cerrar, 12,3 kilómetros fue el máximo que pudieron llegar a perforar. Pero estamos diciendo que si se han perforado 12,3 kilómetros, que es un 0,02, ¿tú cómo vas a presuponer los materiales que hay dentro? Por lo tanto, la gravedad, que es un fenómeno observable, no es una demostración de la esfericidad de la Tierra. Georges Lemaitre, el católico belga, con orientación jesuita, vamos a decirlo así, planteó la idea del Big Bang, que él mismo reconoce que la tomó de Eureka, el libro de Edgar Allan Poe, que es un ensayo que hace Edgar Allan Poe, diciendo, me voy a disponer, no en términos científicos, que esto no se lea en términos científicos, sino quiero hacer un ensayo de entender lo que las antiguas culturas hablaban del átomo primordial o el huevo cósmico desde donde todo se creó. Y está ahí el ensayo, y vos lees el ensayo y ves la teoría del Big Bang, y es lo mismo. Porque no hay otra forma de explicar, si se quiere, el origen de nuestra vida y de nuestro mundo que no sea a través de la poesía. Nadie estuvo ahí para sacar la foto ni para filmarlo, y nadie va a estar para hacerlo, y no se puede de otra manera. Después, la historia que cuenten va a estar adaptada a la cosmogonía y la cosmología de la actualidad. El propio Newton, en sus cartas, dijo que no le gustaría que le recordaran a él por la idea de que un cuerpo pueda atraer a otro sin ningún agente intermediario. Y precisamente lo que han hecho. Y él decía que eso era un sinsentido. ¿Tú piensas que en el modelo oficial no pueden probar ni la teoría de los 3 cuerpos? Ni 3 cuerpos matemáticamente. Ya, no te digo 4, 5, 6, 7 o 10.000. Ni 3 cuerpos. Y el tercer argumento, dado el hecho que los mayas, los aztecas, los incas, los mapuches, los celtas, los vikingos, los babilonios afirmaran que la Tierra es plana, ¿es demostración que es plana? Por supuesto que no. Por lo tanto, si yo afirmo desde los griegos y Eratóstenes que se sabe que la Tierra es redonda, ¿es una demostración? Tampoco. En la ciencia existe lo que es el cisne negro. Vos podés tener un montón de indicios, de evidencias que la cosa va para este lado. Pero si hay una sola, que te demuestra que tu axioma clave estaba equivocado, la teoría deja de ser teoría y se tiene que pasar a revisar desde otro lado. Eratóstenes sale de la premisa de que la Tierra es esférica y los rayos del Sol están muy muy lejos. Entonces, claro, con las sombras calcula el ángulo de las mismas y te da la circunferencia de la Tierra. Pero si tú con ese experimento sales de la premisa que la Tierra está plana y que el Sol está mucho más cerca, justamente en un plano también se pueden dar sombras distintas entre dos objetos. Por lo tanto, tienes un resultado distinto. Justamente te daría la distancia al Sol, por trigonometría. ¿Cómo se puede medir una esfera? Si fuese una esfera que cabe en mi mano o que tiene ciertas dimensiones, yo puedo medirla con un pie de metro, podría medirla con una winch en su perímetro, ¿cierto? Podría calcular su radio, podría hacer cierta figura. Pero si es una esfera que es mayor, yo simplemente puedo tener un punto de referencia y buscar su distancia a la tangente. Teniendo esos elementos, yo puedo medir una esfera. Partieron de la base de que la Tierra tenía el mismo tamaño que Venus. Entonces, claro, partiendo de esa base, se pusieron a hacer observaciones en diferentes lugares de la Tierra con el tránsito de Venus
Y entonces, claro, por la angularidad de la misma, establecieron las distancias. Por esa resolución angular, que es la misma que te dicen que el Sol y la Luna no están más lejos que el otro, pero tú lo percibes igual, porque uno es 400 veces más grande, pero está 400 veces más lejos. Entonces, claro, con las matemáticas todo lo puedes acomodar a tu beneficio. Eso llevado al tema de la forma de la Tierra dice relación con lo siguiente. Si la Tierra es un cuerpo esférico de 6.371 kilómetros de radio, 12.742 de diámetro y 40.000 kilómetros de perímetro en su línea ecuatorial, eso quiere decir necesariamente que un observador que esté en la cota cero sobre el nivel del mar tiene que observar la línea del horizonte a 4,7 kilómetros. Si la línea del horizonte está más allá de los 5,5 kilómetros, ergo, la Tierra no es un cuerpo esférico de 6.000 de radio, 12.000 de diámetro y 40.000 de perímetro. Esa evidencia empírica, observable, medible, repetible, libre del principio de autoridad y falsable, es lapidaria. Cuarto argumento es el barco que se pierde por la curvatura y se pierde primero el casco y después las velas. Hoy nosotros entendemos que a la distancia, en grandes superficies, el agua es ideal para hacer esas grandes observaciones, suceden fenómenos de compresión y de expansión en la atmósfera, conocido con el nombre de Fata Morgana, del italiano la hada madrina, porque los antiguos navegantes, al navegar en el mar abierto, veían lo que después se describían como criaturas fantásticas. Magallanes, el tipo que nos cuenta, ¿no?, que dio la vuelta al mundo esférica. Bueno, pues también se puede dar la vuelta al mundo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, si partes con el polo norte en el centro. De hecho, Pigafetta y Magallanes llegaron siguiendo esos mapas, doblaron por el sur del mundo y descubrieron gigantes, y eso está en la historia humana. Los gigantes eran tan grandes que ellos les llegaban al ombligo, gigantes que saltaban, y dice Pigafetta que hundían la tierra un palmo. Y en realidad eran los mismos peces de siempre, que simplemente al estar bajo el efecto de esta compresión o expansión atmosférica parecía que tenían tamaños que no eran los normales. Eso mismo aplicado a este barco, es obvio que el barco no desaparece por una geometría curva, sino que desaparece por una cuestión de resolución angular y sobre todo de los cambios de presión atmosférica que se dan y de temperatura que hacen que el aire se vuelva como una gelatina, como ese efecto que uno detecta inmediatamente en la ruta cuando hace calor y se calienta el asfalto. Lo que nunca se ha demostrado, en un laboratorio tampoco, es que esa refracción atmosférica actúe con objetos, ya no te digo ni montañas, porque estamos en un laboratorio, pero al menos con objetos que están por debajo de la curvatura y se los deje rectos, anivelados y perfectos a nuestra visual. Entonces, no es que no negamos el tema de la refracción atmosférica que haga elevar objetos. Lo que lo ponemos en cuestión es que sea, tal y como nos lo explican oficialmente, con una supuesta curvatura de la Tierra, donde hay una caída de curvatura muy grande. Entonces, hoy en día, con la tecnología óptica que tenemos, no solamente vemos que el barco no desaparece por una curvatura geométrica, sino que vemos, en el caso, por ejemplo, de Argentina, tenemos desde Colonia del Uruguay a Puerto Madero, y se pueden ver también edificios alejados de allí, en otras ciudades, que no coincidirían con las medidas oficiales de los 12.700 kilómetros de radio promedio. Y se observan, por ejemplo, hay un caso muy conocido en Estados Unidos, dos plataformas petroleras, una casi a 10 kilómetros y la otra casi a 16 kilómetros de distancia, con una cámara a 30 centímetros del suelo. ¿Por qué la gente no está dispuesta a aceptarlo? Por disonancia cognitiva, porque forma tan profundamente parte de tu identidad que aunque yo te esté mostrando, mira, se ve esta ciudad, se ve este faro, se ve este promontorio que no debería verse por lejos y que te está diciendo que no existe curvatura de la Tierra, la gente no está siempre preparada para verlo. La forma más bella y más perfecta, según los griegos, era la esfera, que no tiene ningún canto. Entonces eso, que el universo es esférico, lo trasladaron a la forma de la Tierra, que también tenía que ser perfecta, por asociación con la perfección de Dios y belleza. Y el quinto argumento son las fotitos de la NASA y las agencias espaciales, o sea, el principio de autoridad.
¿cómo no vamos a cuestionarlos cuando literalmente se le ven los cables? No solo con la llegada a la Luna, que se le veían literalmente los cables que no se podían ni agachar, sino que a día de hoy, en lo que dicen que es la ISS, se le siguen viendo los cables. Se nos sigue mostrando esa experiencia de los cielos, ahora ya son, digamos, espaciales, ya no son los cielos angelicales de la época que, cuando no había ni fotografía ni video, había artistas que el Vaticano contrataba para pintar murales contándote esa historia que vos nunca vas a poder ir. Y hoy eso se sigue trasladando al arte, pero digital. Oficialmente no existen fotografías desde fuera de la Tierra, completa, la esfera. Todos son composiciones digitales, búsquenlas, no van a encontrar ninguna. Solo una, la de 1972, que está bueno, ahí un poquito parcheada, y para nosotros es una fotografía, sí, pero a una pintura hecha aquí en la Tierra, por cualquier artista gráfico. No existen, igual que no existen fotografías de satélites en el espacio, ni vídeos en tiempo real. No existe nada. Supuestamente están en el 2024, hay turismo espacial ya, llevan un montón de años de desarrollo, hay decenas de miles de satélites orbitando la Tierra cada día, a todas horas, y no nos pueden ofrecer imágenes en tiempo real. Pero imágenes de verdad, fotografías y vídeos, no pueden. Por lo tanto, la experiencia personal de cada ser humano siempre va a ser plana y estacionaria, y lamentablemente la ves por televisión a la esfera como si fuese una película y te crees que es la verdad porque simplemente te la presenta un periodista en un noticiero que no sabe ni siquiera lo que es la trigonometría esférica. Entonces, claro, estamos inundados de esa imagen que justamente como arquetipo se nos viene a implantar dentro de nuestra mente, con la que después desarrollamos no solo pensamientos, sino también emociones. Estamos ligados a eso. Y es muy importante la gente que dice, no, a mí que me cambia, a mí que me importa la forma de la Tierra. Bueno, es el lugar donde habitamos, es una respuesta de vida. Y a partir de ahí, si nos están engañando, sobre todo con estos arquetipos tan potentes, algo tienen que esconder. Si reniegas de la búsqueda o de por lo menos hallar visos de cuál es el lugar en el que habitas, estás empleando una fuga. Y además ahí hay una gran dosis de algo que es otro de los signos de los tiempos, que es esa feroz individualidad. Un individualismo de no, a mí no me importa, yo simplemente me voy a las nubes y a mí, bueno, eso conduce al nihilismo. Nikola Tesla decía que no vivimos en un planeta, porque como decía Jordi, planeta quiere decir que es un orbe que está en el espacio y está orbitando alrededor de un sol. Y aquí, desde nuestro punto de vista de observador, no podemos comprobar ninguna de las dos cosas. Y precisamente Nikola Tesla decía que vivíamos en un reino, por volver al título del documental, que es realidad, ¿no? Vivimos en un reino. Siempre han habido referencias de una tierra limitada, para que no pensemos en más allá. Sin embargo, hay otra forma de limitar la Tierra, que es esta esfera. También es una forma de encarcelar a la gente. Vemos como hay una tela muy oscura que ha formado muchos de los paradigmas de nuestra sociedad y ya es hora de revisarlos entre todos. 99.9% of people haven't been into the universe, or not physically. So where do they get their information from? Most information is provided by the system. Sabemos muy poco. Lo que sí podríamos saber con certeza y certidumbre es que la Tierra al menos no puede ser un cuerpo esférico de las dimensiones que nos enseñaron a todos desde que éramos unos niños, y que aunque veíamos la Tierra plana y veíamos que los astros se movían, estuvimos dispuestos a silenciarnos porque aceptamos el principio de autoridad. Y así nos timaron y nos metieron en este tremendo, increíble engaño. No se trata de salir de un modelo y meterte en otro. Yo no me quiero estancar en ninguno, ni mucho menos. Es más, estoy abierto hasta a volver al de antes y yo puedo demostrar las otras cosas que nos vienen impuestas. Aquí se trata de que cada uno experimente y saque también sus propias respuestas.
Ahora, hola. Vale. Bueno, podéis ver el documental completo desde la web de flippityflop.es. Mirad cómo se escribe con 2 P's, una I latina, otra griega. Bueno, flippityflop.es. Realidad, ese es el código regalo. Ponéis, vais a comprar y le dais a realidad-ciencia espíritu. Hacer una foto, tomar nota. Y lo tenéis, estáis invitadísimos. Fotos y... Para eso, ¿no? Sí. Vale. Hacerle una foto si queréis o tomáis nota y lo vemos. Pues nada, lo que dije antes, lo más peligroso es pensar que se ha encontrado la solución y dejar de cuestionar, así que os invito y me invito a mí misma a seguir cuestionando y muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Lara Hernández. Fantástico.